Perfecto. Empezamos grabación y continuamos, ¿no? Entonces, como les decía en el video anterior, nuestro objetivo no es estudiar límites a fondo, porque este no es un curso de cálculo en realidad. Así que con que nos quedemos con esa intuición de límite como esta aproximación de la función cuando el x se acerca a un valor, para mí es suficiente, ¿sí? Para mí es suficiente por ahora, porque tenemos que hacer cosas más avanzadas. ¿Ya? Ahora, una definición que también vale la pena, al menos de pasada, recordar es la definición de continuidad, ¿no? Esta de aquí. Continuidad de una función. ¿Ya? Igual para un poco ir practicando definiciones y la lectura de estas definiciones en términos un poco más matemáticos, ¿no? Entonces, primero, ¿no? Vamos a decir que una función de una sola variable es continua, ¿ya? Primero de forma intuitiva, ¿no? Forma intuitiva vamos a decir que es continua si su gráfico no muestra saltos. A veces se suele decir, si la función puedes dibujarla sin levantar el lápiz o el esfero, lo que estés usando, entonces en el dominio que estés estudiando la función es continua. ¿Ya? Un ejemplo rápido. Digamos que tenemos x, la función f de x va de este lado. Digamos que nuestro dominio son solamente del 0 al 10, ¿ya? Digamos que este es el dominio de sus calificaciones, del 0 al 10, ¿ya? Entonces, para que la función sea continua, digamos que f de x es su felicidad, ¿ya? Felicidad, y digamos que x es la nota, supongamos, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, estoy seguro que en cero podemos asumir que la felicidad es cero, ¿ya? No creo que nadie esté feliz de sacar cero en este curso. Entonces, ¿cómo es una función continua? Siguiendo esta intuición primero, ¿ya? Sin levantar el lápiz. Podríamos empezar en cero, digamos que hay cierto valor en el cual optimizas, y tal vez no eres tan feliz en 10, pero ya eres feliz, ¿ya? ¿Por qué digo no? Porque llegar a 10 tal vez te cuesta demasiado. 10 sobre 10, ya no, 10 sobre 10 me refiero, ¿no? Ya, entonces, llegar a 10 tal vez te cuesta demasiado, no es lo mejor, pero sacar un 8, 8,5 sin mucho esfuerzo, sin mucho drama, te queda bien, ¿ya? Puede ser, ¿no? No digo que sea, pero ya, tal vez ustedes tengan el espíritu competitivo de siempre sacar 10 y todo, ya. Es solo un ejemplo, ¿no? Pero tal vez hay gente más normal, ¿sí? Porque usualmente también hay gente que es normal, que tal vez no quiere el 10, pero quiere una nota que te permita aprobar el curso y te permite continuar con tu vida, ¿ya? Que en esencia es no estar mal dormido, más o menos relajado, aprender lo que se puede, etcétera, ¿ya? Entonces, esta sería un ejemplo de función continua. Una función en donde tú puedes dibujar la función sin levantar el lápiz en todo el tramo del dominio que analices. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el dominio? ¿Cuál sería el dominio, por favor? Sería x desde el elemento del intervalo cerrado que va de 0 a 10. 0 a 10, ¿no? Y por cierto, ya que usted respondió, colega, ¿cuál es su objetivo? ¿Un 10 aquí? ¿Qué está maximizando? ¿La nota o qué? Sería esta su función. Sí, podría ser que sí. Sí. O sea, no está Ujú. apuntando tanto al 10. O bueno, a lo que salga. Claro, en realidad, si es que viene el 10 tampoco me caería mal, pero como usted dijo, profe, si es que viene a costa de malas noches o de muchos dramas en cuanto al estudio, pues estaría bien el 8,5. Sí, por poner un ejemplo, ¿no? Chévere, gracias. Entonces, como ustedes pueden ver, la función incluso tiene un valor, que es el 8,5, que me adelanto un poquito, le podríamos llamar un máximo local, ¿no? Un máximo, no solo local, sino de hecho global, pero máximo, dejemos de máximo, ¿ya? Tiene un máximo. Y ese máximo es justamente en ese punto, ¿no? Que estamos asumiendo es el 8,5, bajo el supuesto de que, bueno, si sacan cero nadie va a estar feliz, estoy seguro, pero tal vez el 10 sí te pone feliz, pero el costo que implica tal vez baja tu felicidad en comparación a tener una nota aceptable, sin incurrir en ese costo, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? En economía siempre estamos todo el tiempo pensando en eso, ¿no? O sea, cuáles son los costos de oportunidad, les llamamos alguna vez, ¿no?
O sea, qué es lo que tienes que dejar de hacer para conseguir algo, ¿no? Sí, o sea, si es que tienes que sacar un 10 disminuyendo horas de sueño, incluso mi recomendación es que no lo hagan mucho. Ustedes han de saber bien que mientras menos horas duermen, están acortando su esperanza de vida. ¿Sí? Entonces yo al menos soy de la política de que dormirán. ¿Ya? Si es que crees que vas a tener que dormir poco para sacar 10, piénsalo bien. Especialmente después de cierta edad ya dormir poco no es aconsejable. ¿Ya? Me han de entender. Pero bueno, no quiero hablar de mi vejez, quiero hablar de que entonces el dominio estaría entre 0 y 10. ¿Sí? Entonces sería el dominio. Y una función continua, por tanto, es una función que dentro del dominio podemos dibujarla sin alzar el lápiz. ¿Ya? Ahora vamos a coger esa definición para explicar algo o explicar la misma idea de forma un poco más rigurosa o más precisa. ¿Ya? Entonces, de manera más precisa, decimos que una función de una sola variable f es continua en un punto A si podemos asegurar que el valor f de x de la función puede acercarse tanto como queramos a f de A, eligiendo un valor x lo suficientemente cerca de A. ¿Ya? O dicho en otros términos, f es continua en x1 si solo si cuando x se acerca a x1, la función es igual a la función en x1. ¿Ya? ¿De acuerdo? Aquí tienen una gráfica, por ejemplo, de una función no continua. ¿Ya? Aquí voy a ser más intuitivo, porque quiero ganar tiempo. Entonces imaginen que la función es esto de aquí, ¿no? Esta línea roja, ¿ya? En este caso vamos a asumir que el dominio es todos los reales, ¿sí? O sea, aquí vamos a asumir, sin mucha complicación, que el dominio de la función es todos los reales, o sea, desde menos infinito hasta más infinito, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué me dice la definición de continuidad? ¿Ya? La definición de continuidad me dice, ok, yo necesito que en cada punto, ¿sí? Aquí más que x1 hubiera quedado mejor, pero un segundo, hubiera quedado mejor x0, un segundito, un segundito. Le arreglo solo una cosa de la lámina. Disculpen, aquí en vez de x1, creo que queda mejor x0, para comparar con la gráfica me refiero, ¿no? Segundito, ya, disculpen. Ya, decíamos, ¿no? Entonces aquí tenemos la función, ¿sí? Tenemos esta función, y en esta función, f de x es continua si, solo si, cuando x se acerca a x0, la función se acerca a la f de x0. Entonces miren en este caso, ya tengo aquí la función, y miren, si es que me dejo llevar por la regla de levantar el lápiz, que es bien bonita esa regla, ¿no? O sea, si es que llevo por esa regla, ¿qué está pasando con esta función? Va así, no levanto el lápiz. Hasta aquí puedo llegar sin levantar el lápiz. Luego, fíjense que la función tiene un salto. Aquí incluso pueden ver que está un círculo vacío, indicando qué cosa. ¿Qué significa este círculo vacío? Significa que aquí no hay función, sino que la función está acá abajo, ¿sí? Justo en ese punto. Pero luego de ese punto, la función sigue acá arriba y se va. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, si yo sigo la regla de no levantar el lápiz, pregunto, ¿función continua o no continua? ¿Qué dicen? ¿Continua o no continua? No continua. Recuerden, no, la idea de continua es que puedo dibujarla sin alzar el lápiz. ¿Continua o no continua? No, por parte sí. Es continua por partes, ya eso podría ser. Ahora, si yo estoy diciendo que el dominio es todos los reales, ¿sí? Ya no es válido. ¿Por qué? Claro. Porque hay una parte del dominio en la que de ley tengo que alzar el lápiz si quieren, ¿ya? O sea, es en esta parte, ¿no? ¿Sí? Eso usando la intuición. Ahora, siendo más rigurosos, ¿qué está pasando aquí? Fijemos. Cuando yo me acerco a x0, ¿sí? X0 es mi punto de referencia. Cuando yo me acerco a x0 por la derecha, o sea, cuando x tiende a x0 un poquito más, la función, si se fijan, está por acá arriba. ¿Sí? Por acá está la función. En cambio, si yo me acerco, ¿sí? Si x se acerca a x0 por izquierda, o sea, un poquito menos, ¿sí? O sea, yo me acerco por este otro lado, ¿ya? Me acerco por acá. En cambio, podrán notar
que la función se está yendo para acá abajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando? Que yo no sé, yo no puedo definir el límite. Porque para yo definir el límite, ¿sí? Para yo definir el límite necesito que el límite, cuando x tiende a x0 por la izquierda de la función, debe ser igual al límite cuando x tiende a x0 por la derecha de la función. O dicho en otros términos, si yo me acerco a la función o me aproximo a la función, sea por la derecha o por la izquierda, la función debería apuntar al mismo valor. En este caso no pasa así, porque si ven, me voy por un lado cuando estoy hacia la izquierda acercándome a la función, y si me vengo por acá, en cambio estoy por otro lado, ¿sí? Por cierto, ¿cuál es el valor de la función? El valor es este, ¿no? Ese sería el valor fx0, ¿ya? Este es el valor fx0. Si yo quisiera que fuera continua, lo que debería pasar es que esto de aquí debería estar ensamblado con lo de acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, deberíamos tener una función, me llevo estos los apuntes, ¿ya? Un segundito. Llevo esto a mis apuntes. A ver, aquí está. Ya. Ya, entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podríamos cambiarle un poco la función para que se vea continua? Hay muchas opciones, ¿no? Pero así rápido. Entonces uno podría decir, ok, este tramo de la función, perdón, este tramo de la función puede estar aquí y desde este punto podría continuar la función. Ahí sería continua. Entonces, fíjense, en este caso, o sea, si yo cojo todo este fragmento y le bajo, o sea, le traslado para abajo, entonces, ¿qué sucede? Que yo podría dibujar la función sin alzar el lápiz. O, en forma más rigurosa, en este caso, el límite por la izquierda, o sea, el límite cuando x tiende a x0 por la izquierda de la función, va a ser lo mismo que el límite cuando tiendo a 0 por la derecha, ¿sí?, de la función. O sea, si me acerco por la izquierda o por la derecha, ¿sí?, me acerco por la izquierda o por la derecha, la función termina apuntando al mismo valor. Y la función existe en ese valor. Eso también necesitamos, que la función existe en ese valor. ¿Ok? Entonces es lo mismo que en el caso de los límites. No me interesa que se sepan súper bien la definición de continuidad, pero así al detalle. Pero ya con esta intuición es bastante, ¿no? O sea, si ustedes cachan esta intuición, ya casi, casi se saben la definición, ¿ya? Entonces vamos a hacer así unos ejemplos súper rápidos para ver si se capta la idea de continuidad. Así más bien intuitivos. Entonces digamos que tenemos la siguiente función. Entonces digamos que está x, f de x. Y les muestro la siguiente función, una función que vaya así, ¿ya? Este es f de x. ¿Continua o no continua? Continua. ¿Por qué? Es continua porque sigue un patrón. Antes de continuar, por si acaso, el dominio es lo que se pueda ver, ¿ya? Entonces, el dominio de la función es la región en la que estoy dibujando, ¿ya? A ver, aquí tenemos un patrón, ¿verdad? Es un comportamiento sinusoidal, si que fuera con función seno, o sea, un patrón cíclico, digamos, ¿ya? El patrón no afecta a la continuidad. Es más bien el hecho de si la función se puede dibujar sin alzar el lápiz. ¿Qué dicen? ¿Podrían dibujar esto sin alzar la mano? Sin alzar el lápiz. Sí, no hay ningún corte, ningún punto que no esté definida la función. Sí, no hay quiebres, ¿no? Entonces, sí es continua. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, sí es continua, porque yo podría dibujar la función sin alzar la mano, sin alzar el lápiz. Sin alzar el lápiz, ¿no? Entonces, si dibujo, 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 no hay un punto en donde la función se quiebra, ¿sí?, y me obligue a saltar o alzar la mano, alzar el lápiz, ¿ya? Pongamos otro ejemplo. Pues digamos que les pongo esta función, x, f de x, y ahora les doy esta función. Viene la función así, viene así, y se cae. Y aquí un hueco, y sigue. Recuerden que siempre que ustedes vean un huequito así, significa que en ese punto la función no tiene valor, ¿ya?
Y en este punto, voy a poner un punto acá abajo. Ya. ¿Cómo interpretamos este tipo de funciones? Es una función así, ¿no? Va así la función, así, va así, va así. Y justo en ese punto, por capricho del que creó la función, digamos que la función no está ahí, sino que está acá abajo. Solo en ese punto. Y luego la función sigue. Pregunta, ¿función continua o no continua? No continua. Creo que es bastante obvio, ¿no? La respuesta. No continua, porque justo ese punto está obligando a que alcemos la mano para dibujar. O sea, estamos dibujando la función, pero en ese punto me toca hacer un salto. ¿Sí? Entonces uno dirá, a ver, si yo me acerco por la izquierda o por la derecha, me estoy acercando a ese punto, a este lugar que está vacío. El problema es que justo ahí hay un vacío. Entonces, para que sea continua, ¿qué tocaría hacer? El punto que está por abajo debería ser trasladado pues a la intersección de las dos curvas de arriba. Sí, se debería subir este puntito y que esto no esté vacío, ¿no? Ok, vamos con un último ejemplo y continuamos, ¿no? Entonces, así, aquí está x, f de x, y supongamos que la función tiene esta estructura, a ver, podría ser una función que va así, ¿de acuerdo? Va así, viene aquí este punto, ¿de acuerdo? Y continúa así. Ya. Ujú, ya. Continúa o no continúa. Ya se vuelve un poco tedioso esto, pero a ver, este último caso. ¿Continúa o no continúa? Si la No función, continúa. ¿sí? No continúa porque llega hasta un punto y luego hay un salto. Y ya ustedes saben, si es que aquí esto está con color, significa que la función llega hasta ese punto. Luego aquí queda vacío porque el punto está arriba y la función continúa. Entonces, siempre que hay estos quiebres, no continúa. ¿Ok? Y un ultimito acá, un último, ¿ya? Sí, como para... No es que esté súper bien aprendido, súper bien explicado, pero eh, ir ganando intuición, ¿ya? Quedémonos con eso, intuición. Si yo tengo esta función que va así, después aquí se quiebre, va así, después sube, después baja, después otra vez sube, después otra vez baja, y de aquí se va al infinito para abajo. Y de aquí digamos que se va al infinito para arriba, ¿ya? ¿Continúa o no continúa? ¿No continua? A ver, ¿qué dicen? ¿Por qué no continúa? Porque tiene puntos de quiebre exactos. Ya, o sea, hay unos puntos de quiebre, no literal, pero son puntos de quiebre en donde, fíjense, sí, la función se quiebra, pero sigue ahí mismo. O sea, no es como que hay un salto, o sea, se quiebra la tendencia de la función, pero puedo dibujar la función sin alzar el lápiz. O sea, es como que se quiebra, pero no salta. No sé si me hago entender. O sea, es como que se quiebra la función, pero no hay un salto, ¿no? O sea, aquí de ley salta. En cambio, aquí no salta. Entonces, sí, que eso no, que eso no, que eso no, no es el Teams. Ah, no, perdón. Creí que era mi Teams, disculpe. Ya, perdón. Entonces les decía, no, tenemos la función tiene quiebres, en el sentido de que hay un cambio abrupto en la pendiente, pero no hay un salto como tal. O sea, no es que yo de aquí tengo que saltarme a una región, sino que simplemente cambia la dirección, ¿sí? Entonces yo sí puedo dibujar esta función em, sin alzar la mano. Entonces en realidad esta sí es continua. ¿Sí se entiende la idea? Por favor, si no se entiende, me preguntan nomás, pero díganme, ¿se entiende la idea quizá? Sí, profe. Sí, sí, está claro. Sí, no. Pues, por ejemplo, fíjense aquí, ¿no? Consideremos este punto, digamos. Entonces, si yo me acerco por la izquierda o por la derecha, llego al punto
Y en el punto la función está, o sea, existe. Con quiebre y todo, pero existe. ¿Ya? Entonces, cosa diferente fuera que aquí la función salte. O sea, de aquí como que se rompe. O que ese punto esté por algún otro lado. ¿Ya? Ok, entonces, a medida que practiquemos, esto de la continuidad va a ir ganando sentido. ¿Ya? En fin, seguimos. Bien. Entonces, ya hemos visto qué es una función. Ya hemos visto qué son los límites, ya hemos hablado un poco de continuidad. Ahora vamos a la definición de la derivada, ¿ya? Sí, poco, parece que no hacemos mucho, pero créanme que cada vez vamos a acelerar el ritmo, ¿no? Eh, en fin, entonces digamos que tenemos una función de una sola variable real, ¿ya? Una sola variable, f de x. Vamos a decir que esa función es diferenciable en el punto A si existe el siguiente límite, ¿ya? Entonces, fíjense, estoy planteando el siguiente límite. Vamos a asumir un límite cuando la variable h, ya vamos a explicar qué es h, pero bueno, cuando h tiende a 0 de esta cosa, ¿sí? Que por cierto le vamos a llamar f' de a. ¿Ya? Entonces, como hemos hecho antes, ¿no? Para interpretar esto, vamos primero a hacer un ejemplo y una gráfica de una vez, ¿no? En todo caso, si este límite existe, ¿sí? En caso de que este límite exista, ya vamos a interpretarlo. La cuestión es que este límite se conoce como la derivada de la función f en el punto A, ¿ya? Entonces, primera intuición que quiero que quede en la cabeza. La derivada es un límite, ¿sí? Muchos que estudiaron esto seguro lo sabían, pero tal vez para quienes recién se están introduciendo en esto, esa es la primera idea vital. La derivada es un límite. ¿Un límite de qué? Ya vamos a ver, ¿ok? Ahora, para interpretar esto, justamente para interpretar este límite, vamos a verlo en términos un poco más geométricos, ¿ya? Pero me adelanto un poco. En términos geométricos, la derivada, o sea, este f' de a, es la pendiente de la tangente de la gráfica de la función en el punto A, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver la siguiente figura, ¿ya? ¿Ok? No se fijen todavía en esto de acá abajo, sino veamos esta figura, ¿ya? Todas las figuras que están, bueno, no todas, algunas son de Wikipedia, otras figuras corresponden a unos apuntes que yo estoy usando. También les voy a compartir, están mucho más completos, ¿no? Yo aquí estoy haciendo un resumen enorme, pero yo les voy a compartir esos apuntes justamente de introducción a la matemática en economía, ¿no? Entonces ya les voy a compartir, les puede servir de full, ¿no? Entonces esta gráfica no la hice yo lo único que hice fue poner las ecuaciones para que coincidan con la gráfica. Entonces fijémonos, ¿ya? Vamos a ver. Primero, vamos a decir que lo que estoy señalando ahorita, este que estoy resaltando, es la función. ¿Ya? Esa es la función. ¿Sí? Esto de aquí es la función. Yo lo hubiera puesto en rojo esta función para que se quede clarísimo, ¿no? Entonces, la función. ¿Ya? Entonces, aquí tienen la función. ¿Ya? Y en este punto, ese punto que está ahí, vamos a decir que ese punto es A. Es la altura A. Está a la altura A, ese punto. En el eje horizontal. A. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la derivada? La derivada, ¿ya? Es la pendiente de la tangente en ese punto. Entonces, miren acá. Voy a resaltarle con otro color, con café. Esta línea, ¿sí? Que ustedes ven que estoy resaltando, es la tangente en el punto A. Entonces, ¿qué es una tangente? Recuerden que la tangente es una recta que topa, si se quiere, a una curva en un solo punto. ¿Sí? En este caso, la tangente, ¿de acuerdo? Le topa la función solo en el punto a la altura del punto A. ¿Sí? Entonces, a la altura de ese punto, la pendiente, ¿sí? ¿Qué digo? La tangente, perdón, le está topando a la función. Y entonces la derivada es la pendiente. Y recuerden que la pendiente en inglés se le llama slope. ¿Ya? Disculpen que esté en inglés. La pendiente, ¿sí? Esta es slope. ¿Ya? En esencia, me indica el grado de inclinación de la recta. ¿Sí? Entonces, la pendiente me dice el grado de inclinación de esta recta. ¿Sí? Y esa es la derivada. ¿Ya? Ahora, ustedes verán que hay más cosas, pero yo quiero quedarme solo con esa idea por ahorita. Ya, solo con esa idea.
porque el gráfico está muy cargado y creo que lo puedo explicar de mejor forma. Entonces vamos a los apuntes de nuevo. Bueno, antes de ir a los apuntes, fíjense en algo más, ¿no? Entonces ya, ¿qué es este límite? Veamos si podemos interpretar con esta gráfica, si no hago otra gráfica, a ver. Entonces, a ver, me dice, este es el límite cuando h tiende a cero. Ujú. No me gusta mucho esta interpretación. Les juro que no me gusta. Vamos a ver mejor si estamos con esta de acá. Y de ahí vuelvo arriba, ¿ya? Entonces, verán, otra forma de escribir la derivada. Bueno, entonces ya vieron, la primera idea es que la derivada, ya esto viene más como intuición, quiero que lo guarden así como intuición, ¿no? La derivada es la pendiente de esta tangente, que es la recta que cruza o que le topa a la función solo en el punto o a la altura del punto A, ¿ya? Ahora, intuitivamente, ¿qué es la derivada? ¿Ya? Entonces, verán, vamos a reemplazar esta h por un delta x. ¿Qué significa delta x? ¿Cómo interpretarían delta x? El cambio en X. Eso, el cambio en x. Ya, el cambio en x. Entonces, miren lo que estamos haciendo. Estamos sacando un límite cuando el cambio en x tiende a cero. ¿Qué significa esto del cambio en x tiende a cero? Entonces, lo que podríamos decir, ¿no? Es que vamos a asumir que hay un cambio que cada vez es más pequeño, ¿sí? Por eso quería la idea del límite. Entonces, fíjense, vamos a decir, ok, quiero saber qué pasa con todo esto cuando yo digo, ok, x va a cambiar, pero el cambio en x va a ser cada vez más y más pequeño. Entonces, si yo le hago al cambio de x cada vez más y más pequeño, quiero ver qué pasa con esta división. ¿Qué división? Fijémonos. ¿Qué tengo en el numerador de esta división? O bueno, primero, ¿qué tengo en el denominador? Al propio delta x. ¿Y qué tengo en el numerador? ¿Qué es f de x más delta x menos f de x? A ver, ¿quién me dice qué significará esta resta? Si me permiten, voy a hacerle un pequeño ajuste a esta lámina para que sea más intuitiva. Sí, los que ya saben lo que es límite, la derivada, no tienen problema con esto, ¿no? Pero voy a hacerle un poquito más intuitiva. Sí, vamos a ver. Y justo voy a responder la pregunta que les estaba haciendo, ¿no? ¿Qué es f de x más delta x menos f de x? Podríamos llamarle delta de f. ¿A qué me refiero? Ahora sí. Entonces, fíjense lo que está pasando acá. Eh, en el denominador de este límite, estoy poniendo el delta x, ¿sí? En el denominador. En el numerador, estoy escribiendo cómo cambia la función por culpa del delta x. Miren, aquí está la función original. La original simplemente f de x. Y en cambio, a esa le estoy comparando con f de x más delta x. Entonces, fíjense, estoy haciendo una comparación de la función original y la función afectada por el cambio de x. O dicho en otras palabras, lo que estoy haciendo es comparando, sacando el cambio que sufre la función, ¿sí? Porque si ven que aquí está la función, si se quiere, esta es la función en su versión final. Y esta es la función en su versión inicial. La función en su versión final es aquella en donde se está viendo el efecto del cambio en x. Y en cambio, la función original es la función sin el cambio en x. O, dicho en otras palabras, esto de aquí es la variación en la función. ¿Sí se entiende tal vez esa idea? Sí, profe. O mejor dicho, ¿quién tal vez aquí no me entendió? Si me entendieron, chévere, felicitaciones, ya buenazo. Pero tal vez aquí alguien no me entendió. Ok, entonces seguimos. ¿Ya?
Por cierto, si es que están viendo este video en YouTube, etcétera, en la sección de comentarios también se pueden escribir dudas, ¿no? Esto ya es más abierto porque seguramente alguien va a ver esto en YouTube, entonces con toda confianza, ¿no? Igualmente en nuestro curso, otra cosa, colegas, esto ya es más para nosotros, nuestro curso de la maestría. Si ustedes llegan a tener dudas de algo y están viendo un video, no duden en escribir al grupo de WhatsApp, ¿no? O sea, el grupo de WhatsApp no está solo para avisar a qué hora nos conectamos o cosas así, o mandar memes o stickers, sino que también está para cosas así. Si tienen dudas, les recomendaría que escriban al grupo. Si yo avanzo a responderles primero, chévere, o tal vez hay algún compañero o compañera que pueda responder. Entonces, si ustedes están viendo algún video de la clase y ven que no entienden algo, pese a que están repitiéndolo y repitiéndole, con confianza nos pueden escribir al grupo de WhatsApp, incluso con una captura de la pantalla, ¿no? Diciendo justo esto no entiendo y seré yo o tal vez algún compañero del curso, eh, podemos responder. Sí, o sea, aprovechen full el grupo de WhatsApp. Y no es solo por mi materia, o sea, aprovechenlo en general en la maestría. Mientras más se puedan ayudar los unos a los otros, es mejor porque incluso quienes ayudan aprenden más o refuerzan lo que ya saben. Y ahora que tienen grupo de WhatsApp, es incluso más, ahora que tenemos grupos de WhatsApp, es incluso más práctico. Sí, yo me acuerdo cuando estudiaba, sobre todo cuando estudiaba el pregrado y parte de la maestría, y no era todavía muy común usar grupos de WhatsApp, tenías dudas y no sabías qué hacer y te morías ahí encerrado en tus dudas. Ahora ya no. Entonces toman una captura, le ponen en el grupo de WhatsApp y repito, no solo por mi materia, traten de ganar esa costumbre en cualquier materia que sigan de la maestría, ¿no? Pero bueno, entonces asumo que esto se entendió entonces, a ver, un segundo, se murió. Ah, ya. Esa es la idea, por ende, ¿no? Entonces, en definitiva, la derivada, ¿qué está haciendo? La derivada me está dando una suerte de velocidad de cambio de la función. O sea, me dice cómo cambia la función cuando cambia x. Es una ratio de cambio, ¿no? O sea, es un cambio en la función cuando cambia x. Pero con la particularidad de que yo quiero que el cambio en x sea muy, muy pequeño. Sea muy pequeño, sea prácticamente instantáneo, o sea, un cambio mínimo. Esto se le llama incluso, cuando este delta x tiende a cero, se le llama un cambio infinitesimal, ya, por usar un lenguaje más matemático, supuestamente, infinitesimal. Es decir, quiero ver qué pasa con la función cuando apenas le movemos a x, ¿sí? Por eso necesitaba la idea del límite. Entonces, imagínense, ¿no? Yo quiero ver hacia dónde se mueve, hacia dónde apunta esta tasa de cambio cuando x apenas cambia. Y por eso es que eso me sale la tangente. Fíjense. La tangente, ¿de acuerdo? Si quieren, podríamos pensar la tangente con un vector, ¿no? Entonces, la tangente es como ese vector que me dice hacia dónde se mueve la función si de ese punto x se moviera un poquito, ¿sí? Entonces, imagínense que estamos en el punto A y x se mueve un poquito. O sea, el delta x tiende a cero, ¿no? O sea, un movimiento muy pequeño en x o un cambio infinitesimal. Ese movimiento muy pequeño en x genera un cambio en la función. Entonces, si es lo suficientemente pequeño, o sea, si es bien pequeño ese cambio, la tangente, o mejor dicho, la pendiente de la tangente que estoy representando en este vector, más o menos se aproxima al cambio, o sea, me permite ver el cambio, ¿ya? Ok, esa es un poco la idea de la derivada. Ahora, no sé si alguno de los colegas que nos está acompañando quiera darnos su propia interpretación de derivada. Tal vez lo puedan hacer mejor que yo incluso. Entonces, ¿alguien tal vez desea acolitarnos con eso? Su interpretación o cómo interpretan ustedes la derivada, este límite. Mide el cambio de manera infinitesimal, o sea, súper pequeño. Ya, perfecto. Esto se les hace muy fácil de entender y de explicar a los físicos, ¿no? Imaginen lo siguiente, imaginen que están en un carro, ¿ya? Me voy a dibujar un carrito, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes saben que la velocidad es distancia sobre tiempo, por ejemplo, digamos 10 kilómetros por hora. Digamos la velocidad, 10 kilómetros por hora. Entonces, si ustedes están en un carrito que va a 10 kilómetros por hora, ¿de acuerdo? Imagínense que ustedes están en ese carro y ven el panel, ¿no? del vehículo y ven ese rato que dice 10 kilómetros por hora.
Ustedes recorrieron ya 10 kilómetros en una hora. O sea, imagínense que se pusieron en el carro, apretaron el acelerador y de repente sale 10 kilómetros por hora. Ustedes recorrieron los 10 kilómetros en una hora. No. No. Entonces, ¿cómo es que logra este indicador de la velocidad decirme 10 kilómetros por hora? Y es casi inmediato, ¿no? O sea, uno apenas pone el pie en Ujú. el acelerador y ya se ve la pluma moverse, ¿no? Indicarme la velocidad. Pues fíjense, esto justamente es instantáneo, ¿sí? O sea, sí o no que el tiempo que pasa entre lo que ustedes aprietan el acelerador y la pluma que se mueve es casi inmediato, ¿no? Es casi inmediato, ¿sí? Esa es la idea del delta X tiende a ser. O sea, es un cambio muy pequeñito, pero pese a que es un cambio muy pequeñito, nosotros podemos estimar hacia dónde va el valor de la función, en este caso la velocidad, ¿sí? Por eso es que, de hecho, no nos engañemos, originalmente el cálculo, las derivadas y todo se crearon precisamente para estudiar la física y los movimientos de los cuerpos, ¿no? Por cosas como estas, ¿sí? Porque el tiempo se puede estudiar con cambios muy pequeñitos, ¿ya? Ahora, esa sería otra interpretación. No sé si alguien quiere darnos una interpretación más de derivadas, para que quede incluso en el video y que nos escuchen todos nuestros compas. ¿Qué otra definición de derivada o interpretación de la derivada se les ocurre? ¿No? Bueno, no importa. Entonces dejémoslo así, ¿no? Tenemos algunas interpretaciones de la derivada. Pendiente de la tangente, ¿sí? O sea, la pendiente que está acá, la pendiente de esta tangente. Tenemos la interpretación de la derivada como velocidad o tasa de cambio, ¿ya? Podría Tasa de ser que cambio. es la variación de un punto específico de la derivada de la función. El cambio de la función en un punto específico, sí, también. En un Ok. punto específico, ¿no? Porque obligatoriamente debo tener un punto de referencia, ¿no? Sí, 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 sí. obligatoriamente debo tener. Sí, no, sí, 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 también vale. Ahora sí, con todo lo que hemos dicho, veamos si volvemos a esta definición de acá arriba, ¿ya? Verán, a mí en lo personal la que más me gusta es la velocidad de cambio, porque es inmediato. O sea, miren, aquí incluso el límite se hace bien pequeñito, ¿no? O sea, es cómo cambia la función cuando cambia X, pero el cambio en X es bien pequeño, ¿sí? A mí me gusta esta. Y de hecho, para quienes no han visto antes, recuerden que este límite, ¿sí? Se puede escribir de esta manera. O sea, en vez de poner los deltas, ¿sí? Ponemos la D, de derivada, ¿ya? Entonces la D está indicando que son cambios en la función y cambios en X, pero bien pequeños, sobre todo en X, ¿sí? Sobre todo en X, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, tal vez esta es la parte más intuitiva de resaltar, ¿no? Entonces, fíjense, eh, originalmente la derivada la definimos como un límite. Quiero ver cómo cambia la función cuando cambia X y el cambio en X es muy pequeño. Y para representar esta idea sin tener que estar a cada rato escribiendo límite, en vez de los deltas, escribimos la D, ¿sí? De derivada. Ya. En fin, entonces tratemos de muy rápido ver cómo trasladamos esta interpretación acá arriba y pasamos, ¿no? Entonces fijémonos qué está pasando acá arriba. En vez de ponerle delta X, ¿sí? En vez de ponerle delta X, estábamos llamando H. ¿Ya? Entonces, fíjense en la gráfica. En la gráfica tenemos f de a más h. A es el punto de referencia. Entonces, h es el cambio. ¿Sí? Entonces, si se fijan, ¿no? A más h sería la función más el cambio. ¿Ya? F de a más h es la función de a más el cambio. En cambio, el f de a es el f original. Pues miren, es bien parecido, ¿no? Tengo la función original, f de a, y le estoy comparando con la f de a más un cambio. ¿Sí? O sea, la función, tengo la a y le estoy aplicando un cambio que le estoy llamando h, que en realidad es mejor llamarle delta x, ¿no? Ok, y ese cambio en la función le estoy dividiendo para el cambio en h. Entonces, fijemos cómo esto se ve acá. Entonces, noten, en un inicio, nosotros podríamos decir, ok, esto es fa de h, este punto, y el f de a está en este punto. Entonces, ¿sí?
ustedes pueden ver que hay dos puntos y una línea secante. La línea secante es la que corta los dos puntos, ¿no? ¿Ya? Ahora, eso se ve porque h es grande en este gráfico. O sea, tenemos un h grande, entre comillas, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede si le empezamos a hacer al h cada vez más pequeño? Entonces, fíjense qué tal si el h se hace más pequeño, entonces el f de a más h estaría más abajo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que ese punto ahora estaría por acá. Entonces, tendríamos otra secante. Y le hacemos más pequeño y más pequeño. O sea, ¿qué va pasando a medida que al h le hacemos tender a cero? Es decir, esta función f de a más h le vamos bajando y le vamos bajando. Esta secante se transforma en la tangente. ¿Sí? Esa es la razón por la cual estamos viendo nosotros que la interpretación de la derivada es también de la tangente. Es por eso, ¿sí? Porque si nosotros tomamos este f de a más h, donde h es el cambio, o sea, el delta x, o lo que aquí le llamamos h, entonces cuando ese cambio es cada vez más y más pequeño, estos dos puntos que representan las alturas de esta función empiezan a juntarse. Hasta que en el límite, o sea, cuando h prácticamente es cero, pero no es cero, cero, sino casi cero, o bueno, se va haciendo más y más pequeño, básicamente el un punto y el otro como que se juntan, y por ende aparece la tangente, ¿sí? Entonces, por eso es que también interpretamos a la derivada como una tangente. Bueno, la pendiente de la tangente. En fin, seguimos entonces. Ahora, em, el gráfico de una función diferenciable en el punto A, ¿sí? Debe ser suave en ese punto. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Eh, una función que es diferenciable en A debe ser continua. O más fácil, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Si bien que a mí me gusta trabajar mucho con ejemplos porque es un curso que no tiene mucho tiempo, así que tenemos que aplicar mucho los ejemplos. Fíjense esta función, ¿ya? Entonces, imaginen que tienen esta función. La función en realidad es todo esto, ¿no? Viene así y de ahí se va para abajo. Ya viene así y se va para abajo. ¿Ya? Entonces, en esta función que nosotros estamos resaltando, ¿sí? Podríamos plantearnos la pregunta. ¿Se puede sacar la derivada de esta función en el punto A o a la altura del punto A? ¿Sí? O sea, ¿se puede sacar la derivada justo en ese punto? ¿Ya? Esa es la pregunta que nos queremos responder. Entonces, en ese punto, ¿sí? En ese punto, ¿ya? ¿De acuerdo? La función no es suave. Como decíamos, hay un quiebre, ¿no? O sea, aquí va la función y ¡pum! Hay un quiebre. Aquí va la función y ¡boom! Hay un quiebre. Entonces, ¿qué pasa? En ese punto A, ¿de acuerdo? Aquí hay un error en la lámina, solo déjenme borrar algo. Un pequeño error. Esto de lo continuo no me sirve. Eso, disculpen, no me sirve. Ya, ya. Sí, disculpen, estaba ahí algo que no servía. Ya. Listo, entonces les decía, anotemos esta función, tenemos un punto de quiebre. En ese punto de quiebre, ¿de acuerdo? La función no es derivable o no es diferenciable, o sea, no podemos sacarle la derivada en ese punto, ¿ya? ¿De acuerdo? En el punto A no puedo sacarle la derivada porque en ese punto no es posible definir un valor único para la pendiente de la tangente. Dicho en otras palabras, si yo les pongo esta función, ¿cuál es la tangente en el punto S, en ese punto de quiebre? ¿Cómo se verá la tangente en ese punto? Al Entonces, parecer fíjense, no habría tangente, profe. ¿no habría tangente? No, profe. Más bien, fíjense, o sea, uno podría hacer esta tangente y también podríamos hacer otra tangente y una horizontal. O sea, más bien, ¿qué está pasando con la tangente? No sé si Ah, se que hay imaginan, ¿no? O muchas, sea, profe. exacto, o sea, es como quiero pasar unas rectas que justo topan solo en ese punto, pero puedo hacer infinitas, las que yo quiera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No está definida. Para que una función continua, tenga derivada en un punto, necesito que la tangente sea única. O sea, debe existir y debe ser única. Y topar en un solo punto, no, bueno, aquí ya más o menos. En cambio, ¿qué pasa acá? Sí, topa en un punto, pero yo podría hacer varias tangentes. Sí, o sea, podría hacer una tangente así,
Total, el requisito es que tope el punto. Bueno, hagan de cuenta que tope el punto, ya. Ya. Aplico el teorema del punto grande, ya le hago más grande el punto para asumir que le tope, ya. Entonces, ¿qué pasa? Que no está definida. Entonces, en funciones donde hay quiebres, la derivada no está definida en el punto de quiebre. O sea, aquí no hay cómo sacar, ¿sí? En ese punto, en esa región. ¿Dónde sí puedo sacar la derivada? En donde no hay el punto de quiebre. Por ejemplo, acá. Yo no que aquí la tangente, de hecho, es esta flechita que estoy haciendo, ¿no? O sea, de hecho, es la misma recta. O acá abajo. La pendiente es esta misma recta, ¿sí? Pero en ese punto no hay cómo hacer. ¿De acuerdo? Entonces, en cualquier punto para el cual una función muestra este tipo de quiebre, la función no es diferenciable. ¿Ya? Una pequeña observación que quería dejar haciendo. Sigamos. Ahora, si hay la primera derivada, a ver, practiquemos un poco con derivadas. Bueno, no, primero saquemos las ideas de ahí y practicamos con derivadas un poco. Si hay la primera derivada, o la derivada, ¿ya? También hay la segunda derivada. Y de hecho la tercera derivada y la cuarta derivada. Nosotros recién estábamos viendo aquí, ¿sí? En esta lámina vimos, esta de aquí, en esta lámina, vimos la primera derivada, ¿sí? La primera derivada. La primera derivada que en términos físicos y de mecánica, perdón, y de dinámica, se puede ver como la velocidad de cambio, ¿ya? ¿Sí? Entonces, de hecho, siendo bien rigurosos, ¿no? O sea, esta derivada se interpretaría como velocidad de cambio si la f representara posición y la x representara tiempo, que es como empezó todo esto. O sea, realmente empezó así, ¿no? Entonces, si esta f fuera una función que te dice la posición de un cuerpo y la x fuera el tiempo, el cambio en la posición con respecto al tiempo es la velocidad. Y si sacas el límite es la velocidad instantánea, la que ustedes ven en un carrito cuando apretan el acelerador y se mueve la pluma, ¿ya? Ahora, eso es la primera derivada, ¿ya? Es la primera derivada, la derivada de f con respecto a x. Si hay una primera derivada, hay una segunda derivada. Entonces, ¿cuál es la idea de una segunda derivada? ¿Ya? Entonces, es la derivada de la derivada. ¿Ya? Yo también creo que para algunos no es novedad, pero bueno, de todas maneras dejemos mencionando, ¿no? Entonces, si tenemos una función f de una sola variable, si la derivada f' de f también es diferenciable, entonces decimos que f es doblemente diferenciable o podemos, en otras palabras, definir la segunda derivada, o sea, la derivada de la derivada, ¿ya? Entonces, la segunda derivada también se escribe de esta manera. Fíjense, aquí está la derivada. Sabemos que esto es un límite, ¿ya? Esto es un límite. No se olviden, la derivada de f con respecto a x es la variación de f con respecto a x, pero en el límite cuando el delta x tiende a cero, ¿no? Delta x tiende a cero. Ya. ¿Sí? Entonces, este es un límite. Pero ustedes le pueden volver a sacar la derivada. Y así, de hecho, esta es la segunda, pero podemos sacar las derivadas que sean siempre y cuando la función permita. Como no tenemos tiempo para profundizar mucho en esto, una intuición. Entonces, de nuevo, piensen en el carrito. ¿Ya? Piensen en el carrito. Soy malo dibujando, pero bueno, hacemos lo que se puede. Entonces, la velocidad nos va a representar la primera derivada, ¿sí? La velocidad. O sea, cómo cambia la posición cuando cambia el tiempo. Pero de forma instantánea. O sea, es lo que ustedes ven en la pluma del carro cuando acelera, cuando están viajando en ese rato. Ahora, ¿qué tal si ustedes, imaginen que estén yendo a 10 kilómetros por hora, ya, o sea, recién están ahí, y de 10 kilómetros por hora pasan a 100 kilómetros por hora, exageremos, ¿ya? Entonces, ¿qué ha pasado con la velocidad aquí? Es la aceleración. Se acelera, exacto, hay una aceleración. Por definición, la aceleración es el cambio en la velocidad, ¿sí? La aceleración. Entonces, la segunda derivada, ¿sí? La segunda derivada se puede entender como el cambio que sufre la derivada. Por eso es la derivada de la derivada, ¿no? F de x, ¿ya? Y eso es a lo que le estamos llamando la segunda derivada, ¿no? Esto que está acá, ¿ya?
que es en esencia eso, ¿no? En términos físicos podríamos verlo así, es la aceleración, ¿ya? Entonces, mientras la derivada me dice cómo cambia la función cuando cambia x, la segunda derivada me dice cómo cambia el cambio. Ya, suena un poco redundante, no disculpen, pero es así, ¿no? O sea, me dice cómo cambia el cambio. Entonces, veámoslo esto de forma muy intuitiva y rápida, ¿no? Entonces, digamos que tengo x, f de x. Entonces, si nosotros tenemos una función en donde la derivada es positiva, ¿de acuerdo? ¿Eso qué significa? Que la función crece. ¿Ya? O sea, se está moviendo así si quiere. Si x fuera el tiempo, sobre todo. Imaginemos que x fuera el tiempo. Entonces la función crece. Eso significaría una derivada positiva. Ahora, si la segunda derivada, ¿sí?, también es positiva. Primero, algo de notación, ¿no? Si saco la derivada de la derivada, fíjense que aquí la d se repite dos veces, ¿no? Derivada, derivada, entonces por eso es de 2. Y aquí se repite el de x y el de x, por eso también es de x2, ¿ya? Entonces por eso es que la segunda derivada se escribe así, ¿no? Porque es la derivada la derivada de la derivada, ¿ya? O sea, es como decir, en vez de hacer la derivada de la función, ¿sí? O sea, en vez de hacer la derivada de f, ¿sí?, quitas f y vuelves a poner la derivada. ¿Sí? Vuelves a poner la derivada. Pues la derivada de la derivada. Entonces, creo que esto lo voy a explicar mejor en mis apuntes. Entonces voy a cambiar mis apuntes, ¿ya? Para hacerlo más claro. Nos decíamos, ¿no? Si la derivada de la función con respecto a x es positiva, entonces eso significa que la función está creciendo cuando x crece. X, f de x. Entonces la función crece. Y si quieren, véanle al x como el tiempo, ¿ya? Como el tiempo. Entonces, una función que crece puede ser esta, ¿no? ¿Ya? Entonces, está creciendo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora, si yo digo, saquemos la derivada con respecto a x de la derivada de x, o sea, sacamos la segunda derivada, se repite dos veces la d, y abajo de x se repite dos veces, ¿ya? Y digamos que es positiva. Entonces, ¿qué decíamos que era la segunda derivada? En este ejemplo con el tiempo y la velocidad. La aceleración. La aceleración, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con la función? Cada vez va a crecer, pero con más fuerza. O sea, literal, se acelera. Va así, va así, va así, va así. Entonces, sí pueden ver, ¿no? Es como que, mientras en este caso solo decimos crece, ¿ya? Si aparte de crecer, o sea, si aparte de cumplirse esto de acá, también se cumple que la segunda derivada es positiva, entonces la función no es solo que crece, sino que crece de forma acelerada. ¿Sí? Entonces se acelera, si quieren, ¿no? Se acelera. ¿Ya? Ok, entonces repito, para quienes ya saben cálculo y esto, estas cosas son tal vez hasta medio aburridas, ya saben, ya lo sabían de antemano, pero para quienes no saben cálculo o tienen muy pocas nociones, ¿sí? Eh, lo más rápido es interpretarlo así, o sea, verlo a esta como la velocidad de cambio, ¿sí? La velocidad de cambio, y a la de abajo, la segunda derivada, como la aceleración, ¿sí? Porque así nacieron. Por eso es bien intuitivo, por eso es que se vuelve fácil de interpretar así, porque así nació. O sea, para esto se usaba originalmente el cálculo, porque el tiempo tranquilamente se puede analizar en cambios muy pequeñitos, ¿sí? Sino que los economistas nos gustó esto y lo adaptamos a la economía, pero realmente nace en la física, ¿sí? No nos engañemos, ¿sí? De hecho, por eso es que inventan el cálculo Newton y Leibniz, ¿no? O sea, para estudiar cosas como el movimiento de los cuerpos, incluso los planetas y todo eso, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Ok, entonces, preguntas sobre la interpretación de la segunda derivada. Sí, traté de ser más bien intuitivo antes que nada. ¿Preguntas sobre la segunda derivada? No. Tal vez aquí valga hacer una observación adicional. Verán, eh, tomen en cuenta que este símbolo de con respecto a dx, todo esto es un operador, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto de operador? Significa que
no es que puedo decir que está dividiendo. O sea, a veces la gente dice, ok, este que está dividiendo pasa a multiplicar. No, ya, no, no es así. Esto es una operación. Ya, esto es una operación. Esta es la operación de derivar. O sea, si quieren, esto es como decir, ok, estoy sacando el límite cuando delta x tiende a 0 de. ¿Ya? ¿Sí? De, con respecto a delta x. Ahí ponen la f. Entonces, este simbolito, ¿de acuerdo? Si quieren, es equivalente a todo esto. O sea, ¿qué quiero decir? Ustedes no le vean como una división. ¿Ya? A veces cuando uno estudia esto súper rápido, le dice, es una división de f sobre de x. No, ¿ya? No es una división. En realidad es una operación. ¿Sí? Esto es un operador, el operador de derivación. Entonces, ustedes están sacándole esta operación a f, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, uno no puede decir, esto que divide pasa a multiplicar, nada. No, no le pueden descomponer. ¿Sí? No le pueden descomponer. Si le descomponen, en realidad estamos cometiendo un error. ¿Sí? O sea, si yo digo, ok, entonces de f, digamos que la derivada es 2, ya, por decir, ¿no? Derivada es 2. Entonces, si esta derivada es 2, uno podría decir entonces de f es igual a 2 veces de x. ¿Sí? O sea, uno dice, esto está dividiendo, pasa a multiplicar. En estricto sentido, no, no se puede, porque esto es es un operador, no es una división. Es como decir, mando a dividir esta cosa y eso no tiene sentido. ¿Ya? Entonces, si quieren portarse bien rigurosos con el cálculo, nunca hagan estas cosas, ¿sí? O háganlas solo cuando realmente es válido. Ya, ya hablaremos de eso cuando veamos ecuaciones diferenciales, pero eso es más adelante, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otra observación vale? Creo que esas son las observaciones necesarias para la segunda derivada. Ahora, sigamos. Si la primera derivada, ¿de acuerdo? La primera derivada me dice cómo crece una función. O sea, si tengo x y f de x, y sé que la primera derivada, derivada de f con respecto a x, si es positiva, implica una pendiente positiva, o sea, una función que crece. Entonces también sabemos que si la derivada es negativa, permítanme apuntar así, ¿ya? Entonces esto sería el caso de una derivada positiva, ¿no? En el caso, en cambio, de una derivada negativa, ¿qué va a pasar? Lo contrario, ¿no? O sea, tendremos x, f de x. Entonces la función, en vez de crecer, va a tener un comportamiento de caída, ¿sí? Si es que la derivada de f con respecto a x es negativa, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, esto sería como... Sí, sí se entiende, ¿no? O sea, como que en vez de estar haciendo que la variable, perdón, la función crezca, la función cae, ¿sí? Entonces, una interpretación parecida puede hacerse con la segunda derivada. Entonces, ¿cómo sería con la segunda derivada? Entonces, si yo tengo esta función, ¿ya? X y f de x, si yo asumo que la primera derivada es positiva, entonces la función crece, ¿ya? Pero si además de eso asumo, por ejemplo, que la segunda derivada es negativa, entonces miren esto, no digo primera derivada positiva, la función crece, pero la segunda derivada es negativa. Entonces uno diría, la función crece, pero cada vez con menos fuerza. O sea, al inicio uno crece así bastante, pero después crece menos, crece menos, crece menos, crece menos, crece menos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces miren, aquí estamos combinando la información de la primera derivada y la segunda derivada. La primera derivada me dice, la función crece. Pero la segunda derivada me dice, ok, crece sí, pero cada vez con menos fuerza. Se desacelera. ¿Sí? Como es negativo, entonces se desacelera. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, miren cómo la combinación de la primera y la segunda derivada me permiten ir construyendo la forma de la función intuitivamente, ¿no? ¿Ya? De hecho, esto también creo que puede ir en los apuntes, esta parte. Entonces, igual, ¿no? Todo es práctica, así que no les puedo pedir que, sobre todo compañeros que están viendo esto por primera vez, no les puedo pedir mucho, más allá de lo que estamos viendo en clase. Me refiero en el sentido de que no les pido mucho porque créanme que estudiar esto toma su tiempo, ¿sí? Toma su tiempo. Entonces, por favor, si es que al inicio como que les cuesta interpretar esto, no se frustren, ¿ya? Sí, no le vean como, ya esto no se entiende, nada, sino con calma, ¿sí? Traten de verlo con calma porque al final, al menos cuando es la primera aproximación, si logran captar la intuición, ya es bastante, ¿sí?
Entonces ahora pensemos esto de la otra forma. Digamos que tenemos esta misma cuestión. Digamos que la primera derivada es positiva, pero ahora digamos que la segunda derivada también es positiva. Entonces, por lo que hemos dicho, la primera derivada positiva significa que la función va a crecer, pendiente positiva, y la segunda derivada positiva significa que la función se acelera. Entonces viene así. Va creciendo, creciendo y cada vez con más fuerza, más fuerza, más fuerza. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces ahí pueden ver la diferencia entre las dos funciones. Entre los dos casos, perdón. En el un caso, la función crece, pero se desacelera porque la segunda derivada es negativa. En el otro caso, la función también crece porque la derivada es positiva, la primera, pero la segunda derivada también es positiva, entonces no solo que la función crece, sino que se acelera. ¿Sí? Entonces es importante ir distinguiendo los diferentes casos, ¿no? Y las combinaciones. Ok, sobre esto, por favor, tal vez alguna pregunta. Repito, ahorita estoy adoptando un enfoque muy intuitivo, así que más bien me gustaría preguntas sobre la intuición, o sea, qué parte tal vez no entienden, no saben, no entienden por qué está diferencian las formas, no sé. Preguntas, por favor, sobre esta interpretación intuitiva de la segunda derivada. Sí, una pregunta, John. En los dos ejemplos, ¿no? La segunda derivada en el primer ejemplo se desacelera. Y teniendo presente que la medición de la derivada se hace para un punto determinado, Ujú. esta segunda derivada o sea, sería negativa en toda esta curva. O sea, en cualquier punto sería negativa. Bien, muy buena pregunta. Por la forma que yo dibujé, sí, pero a veces puede que no sea siempre el caso. Por ejemplo, ¿no? Podríamos tener una función de este estilo. Entonces aquí estaría x, f de x. Entonces yo podría tener una función que va así, crece, se queda, pero de repente se acelera. Entonces miremos qué pasa en este caso. ¿Ya? En este caso vemos que la función tiene una región, ¿sí? Tiene una parte de su dominio, en donde la segunda derivada, ¿qué es hasta aquí? Negativa, ¿no? O sea, la segunda derivada de la función con respecto a x sería negativa porque básicamente se está desacelerando, ¿no? Crece con menos fuerza. Pero luego de ese punto que yo dibujé, pasa lo contrario. La función empieza a crecer con más fuerza. Entonces, después de ese punto, en cambio, la segunda derivada de f con respecto a x se vuelve positiva y la función se acelera. Entonces, con esto a qué quiero llegar, que el signo de la derivada, de la segunda derivada, e incluso el de la primera, ya depende de la forma de la función. Entonces, en algunos puntos puede ser negativa, en otros puntos puede ser positiva, ya depende de la forma. Entonces, no sé si con esto respondo un poco la duda. Sí, gracias, John. Bien. ¿Alguna otra duda, por favor, sobre esta cuestión de la segunda derivada? ¿No hay más dudas sobre esto de la segunda derivada? Tal vez hay un ejemplo aplicado a la economía de la segunda derivada, alguna interpretación. Ya, interesante, un ejemplo. Sí, hay algunos ejemplos. Pongamos uno así bien inmediato, ¿no? Para no perder no pasar mucho tiempo. Eh, digamos, ¿no? Entonces voy a poner igual x, f de x, ¿ya? Y pensemos que, a ver, podríamos decir que, por ejemplo, x es la escala o el tamaño de una empresa, la escala, ¿no? De producción. Y f de x podríamos decir que son los costos, supongamos nada más, ¿ya? Supongamos. Entonces digamos que esta es la escala de la producción de una empresa y estos son los costos. Entonces, tiene sentido pensar que a medida que una empresa aumenta su escala, sus costos crecen. Tiene sentido, ¿no? O sea, una empresa más grande, entonces los costos van a crecer. Pero
si la empresa crece y mejora y su escala le genera mejoras, porque obviamente ustedes saben, ¿no? Una empresa mientras más grande puede ser más eficiente. Entonces vamos a asumir eso, ¿no? Que si aumenta la escala, supongamos que aumenta la eficiencia, ¿sí? Supongamos nada más, ¿ya? También hay empresas grandotas que son ineficientes, pero bueno, supongamos que es una empresa que a medida que crece es más eficiente. Entonces miren en este caso, ¿qué sucede? Los costos van a crecer porque la empresa tiene una escala más grande. Entonces, una escala más grande implica más trabajadores, más insumos, más materias primas. Entonces, los costos pueden crecer. Pero gracias a que la escala le permite ganar eficiencia, estos costos pueden crecer, pero cada vez de forma más lenta. ¿Sí? Entonces, ese sería un ejemplo. Por ejemplo, aquí no. En este caso, ¿qué signo tendría la segunda derivada? Y Negativo. la primera también, ¿no? ¿Qué signos tendría? La primera positiva y la segunda negativa. La segunda negativa, ¿no? Perfecto. Sí, entonces miren, este sería un ejemplo, ¿no? Y muchas cosas parecidas van a haber en microeconomía. Entonces, la segunda derivada me permite, o sea, la primera derivada que está recogiendo, la idea de que los costos van a crecer porque la empresa es más grande. Más costos de materias primas, más costos de trabajadores, lo que sea. En cambio, la segunda derivada está recogiendo la idea de que, bueno, si aumenta la escala, también puede aumentar la eficiencia. Entonces los costos crecen, pero cada vez más, de forma más lenta, ¿no? O sea, crecen, pero cada vez con menos fuerza y menos fuerza. ¿Ya? Ese puede ser un ejemplo. Otro ejemplo que es bastante común en economía sería que pensemos que en vez de X, ahora voy a poner Q. Eh, no Q, perdón, L. ¿Ya? Y acá arriba voy a poner Q, que es una función de L. ¿Ya? L va a representar horas de trabajo. ¿Ya? Solo que está en inglés por la traducción de trabajo en inglés, que es labor, ¿ya? Que bueno, penosamente. Bueno, a mí no me gustan los anglicismos, pero se van a topar con puro anglicismo en los libros de micro y macro. Algunos ya los conocen bien, estos anglicismos. En cambio, Q, como ya creo que vimos en alguna clase pasada, sería la cantidad, quantity. Entonces, supongamos que yo digo que la cantidad producida de un bien depende de las horas de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya digo, L son las horas de los trabajadores, cuántas horas trabajan, y Q es la cantidad del bien que se produce. Entonces, ¿qué podemos decir? Que mientras más horas trabajan las personas, tiene sentido pensar que producen más, o sea, la derivada de Q con respecto a L positiva. ¿Sí? O sea, a medida que crece Q, perdón, a medida que crece L, crece Q. Más horas de trabajo, se produce más. ¿Ya? Sin embargo, ¿qué es lo que usualmente les pasa a las personas a medida que trabajan más y más horas? Díganme ustedes mismos. Algo parecido pasa cuando uno estudia o recibe clases por más y más horas. ¿Qué sucede? Te cansas. Uno se cansa, ¿no? Uno se agota, uno se fastidia, ¿sí? Incluso algunos se duermen. No sé si ahorita es el caso. La cuestión es que la producción va a crecer a medida que trabajemos más, pero cada vez el crecimiento va a ser más y más lento por este efecto del cansancio, digamos así, ¿no? ¿Sí? Entonces, a medida que aumentamos más y más las horas, ¿ya? Más horas de trabajo pueden significar mayor cansancio, agotamiento, ¿ya? Se agota uno. Entonces, ¿qué pasa? Que la función crece, o sea, primera derivada positiva, pero la segunda derivada sería negativa. ¿Sí? Bien parecido al caso anterior. Y de hecho, esto tiene un nombre. ¿Alguien se acuerda tal vez este comportamiento, por ejemplo, del trabajo y la producción? Utilidad marginal parece que es, profe. Sí. Ya, eso sería en el caso de consumo. En cambio aquí, bueno, R, no, perdón. la RM. ¿Y ¿Cómo eso era? es? Rendimiento Relación marginal, marginal de relación sustitución. marginal. Ya. Wow, saberse las siglas, ¿no? Yo sí no puedo.
Yo les llamo rendimientos marginales decrecientes. Rendimientos marginales decrecientes. Decrecientes. Y es medio intuitivo, ¿no? Verán, recomendación personal, más que las siglas, aprender la intuición, ¿no? Rendimiento porque hablamos de producción, ya. Rendimiento. Marginal, ¿por qué? Porque estamos hablando de cambios marginales, ya. Esta es una palabra heredada del marginalismo, ¿no? En el pensamiento económico. Cambio marginal es otra forma de decirle al delta X tiende a cero, ¿sí? Es interesante ver que en física yo no he visto mucho de marginales. Claro, no sé mucha física, pero de lo poco que sé, usualmente no he visto la palabra marginal. Pero en economía, cuando hablamos de marginales, nos referimos a eso. Un cambio marginal es un cambio muy pequeñito, es cuando el delta X tiende a cero, ¿ya? Entonces son rendimientos marginales decrecientes, o sea, a medida que aumentamos el número de horas de trabajo, sí rinden, pero cada nueva hora rinde menos, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando ahorita seguramente con algunos, ¿no? Tal vez a mí mismo. Entonces ya ven, cuando uno dice, ya me están cogiendo los rendimientos marginales decrecientes, ¿qué significa? Es un chiste malo típico entre economistas. Que uno se está cansando, entonces sí, sí puedes aumentar. Es como ahorita, miren, yo puedo aumentar las horas de clase y voy a dar más clase, más cantidad, pero cada vez la cantidad va a crecer, pero no en el mismo ritmo. Cada vez va a crecer, pero más lentamente. Y capaz que llega un punto en el que ya no crece, sino que incluso empieza a caer, ¿no? O sea, eso se le llama a veces punto de saturación, ¿no? O sea, ya no das más y en vez de que más horas den más producción, hasta puede caer, ¿no? ¿Sí? Eh, pero bueno, ya creo que con esto está captada la intuición. Ok, seguimos. Entonces ya tenemos una intuición de la segunda derivada y por ende podemos dejar en claro que la segunda derivada me permite tener más información de la forma que tiene la función, ¿sí? Y en particular tenemos dos formas que nos interesan mucho. Entonces fíjense, cuando la segunda, todavía no quiero los nombres, primero la intuición. Cuando la segunda derivada es negativa, por cierto, la segunda derivada también se le puede escribir como doble prima, ¿no? Recuerden, ¿no? Es para quienes recién ven esto. Entonces, la primera derivada es esta, ¿no? Derivada de f con respecto a x. La segunda derivada es segunda derivada de f con respecto a x, ¿sí? Entonces, la primera derivada es f', la segunda derivada f segunda, ¿ya? Hasta donde yo recuerdo estos creo que, bueno, le ponemos prima, pero también podría ser números romanos, ¿no? Pues, sobre todo cuando uno ya tiene más de 3 derivadas. Pero bueno, prima y 2', ¿ya? Dejémoslo así. Entonces, f2' es la segunda derivada. Entonces, miren, cuando la segunda derivada es negativa, ¿qué es lo que está pasando con esta función? Esta función, por ejemplo, estamos asumiendo que crece, 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 pero cada vez crece menos. Crece menos, crece menos, crece menos. Justo lo que decíamos, ¿no? Segunda derivada negativa. Y llega un punto en el que ya no crece, sino que, ¿qué pasa? Empieza a caer, 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 caer. Como el ejemplo del trabajo y las horas de trabajo y la producción, ¿no? O sea, al inicio tú trabajas, produces, chévere. Aumentan las horas de trabajo, como que todavía produces. Aumentan más las horas, produces menos, rindes menos. Hasta que llega un punto en el que rindes a lo más que puedes, ya con las últimas. Y después ya no rindes, sino que más bien es al contrario. Estás cansado, empiezas a hacer todo al revés. No sé si les ha pasado, pero incluso cuando uno está dormido ya hace todo mal, ¿no? O sea, entonces algo así, ¿no? Entonces esa sería la idea. Entonces ese es el efecto de una segunda derivada negativa. En cambio, ¿cuál es el efecto de una segunda derivada positiva? Ya, con otro color, pongámosle. Entonces, en el caso de una segunda derivada positiva, lo que tenemos más bien es un efecto contrario, ¿no? Estamos haciéndole el caso de una función que cae, pero cada vez cae menos, con menos fuerza. ¿Por qué? Porque la segunda derivada me dice, oye, esto se va a acelerar, se va a acelerar, se va a acelerar, se va a acelerar, y de repente se aceleró. ¿Ya? Entonces, miren, es el caso contrario, ¿no? Entonces, tú estás cayendo, pero cada vez caes menos, caes menos. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que te está acelerando. ¿Cuál? La de la segunda derivada. Entonces, tú vas cayendo, pero la segunda derivada te está haciendo como quien dice caer con menos fuerza. Caes con menos fuerza, caes con menos fuerza, caes con menos fuerza, caes con menos fuerza, hasta que ya llega un punto en el que dejas de caer y la segunda derivada genera un efecto más bien de acelerar.
acelerar, 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 y aceleras más. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, la segunda derivada me termina definiendo la forma que tiene estas funciones. Y por eso es que incluso se les da nombres, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que para el caso de una segunda derivada negativa, tenemos lo que se conoce como función cóncava, y para una segunda derivada positiva, tenemos la función convexa, ¿ya? No sé ustedes, pero yo siempre tengo el problema para distinguir entre cóncavo y convexo. ¿Les pasa o no les pasa? O ustedes tienen alguna forma de saberse rápido cuál es la cóncava y cuál es la convexa? Lo contrario de lo que uno piensa, esa es. Lo contrario, lo que uno piensa, esa Por es. ejemplo, yo cuando pienso en algo cóncavo, pienso Ajá, en algo convexo. O sea, cóncavo para mí es una taza, ¿no? ¿ya? Pero ahí va lo contrario. Ah, ya. Cóncavo es una, o sea, sería una taza al revés, cóncavo. O sea, por eso es lo que digo, lo contrario de lo que uno intuitivamente pensaría, que una función cóncava en realidad es una función convexa, ¿no? O sea, No sé si es lo son que no sé si son los rendimientos marginales decrecientes o qué, pero creo que lo que me acaba de decir ya me dejó más confundido. solo lo contrario de lo que uno piensa, esa es. Ya. ¿Alguien tiene alguna regla que sea un poco más segura? Porque no está tan segura esa regla para acordarse cuándo es cóncava y cuándo es convexa. Cóncavo como una U invertida. Ya. Sí, o sea, lo que yo digo es tal vez alguna ayuda a memoria, ¿no? Porque verán, a mí Sí, no me profe. gusta memorizar cosas, no les Disculpe, voy a profe. mentir. Ajá, ¿Puede ser la sí. ficha mnemotécnica con ideas como la definición de cóncavo en realidad es como hueco? Lo que decía Camila sí está bien. En realidad cóncavo quiere decir hueco y la función está por arriba, entonces es un antónimo. Me parece práctico. Ya, si les parece práctico, chévere. Ya, se entienden entre ustedes, ya es un avance, sí, porque yo realmente créanme que estoy tratando de ver si puedo usar la regla de la compañera, pero lo que pasa es que a mí me pasa que a veces digo que es cóncavo, a veces digo que es convexo, entonces no sé, no sé. Ya, vean ustedes la mejor forma, verán, la forma más fácil es tener un apunte y ir rápido al apunte y ver cuál es cóncavo y convexo y se acabó, ¿no? O sea, eso es lo que yo suelo hacer, ¿no? O sea, yo no, usualmente no, trato de memorizar lo menos posible porque la memoria es frágil, o sea, yo tengo ese principio de que la memoria es frágil. Y claro, casi nunca me suelo equivocar. Bueno, sí me suelo equivocar, no mucho, no nunca, obvio. Me suelo equivocar poco en este tema, pero a veces sí me equivoco. O sea, sí, para qué les miento. A veces sí me confundo entre cóncavo y convexo porque no. O sea, no es que me confunda, verán. De hecho, hagamos algo, ¿ya? Veamos las definiciones estrictas, ¿no? O sea, veamos qué es una función cóncava y qué es una función convexa. Tal vez viendo las funciones de forma estricta podamos dar mejor explicación, ¿no? Veamos. Entonces, una función, ¿sí? Una función de una sola variable es cóncava si todo segmento lineal que une dos puntos de su gráfico no queda por encima de dicho gráfico en ningún punto. ¿Ya? Ya sé que ahorita, como estamos incluso en rendimientos decrecientes, seguro nos quedamos en las mismas, pero primero pongamos la definición y de ahí les explico, ¿ya? Análogamente, podemos decir que una función de una sola variable es convexa si todo segmento lineal que une dos puntos de su gráfico no queda por debajo del dicho gráfico en ningún punto. ¿A qué nos referimos? A esto. Esto es lo interesante, ¿no? A veces las letanías que escribimos en palabras resulta que es sencillito, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una función cóncava, ¿ya? Una función cóncava. Una función cóncava que nos dice lo que acabamos de escribir, o bueno, lo que acabamos de revisar. ¿Sí? Una función de una sola variable es cóncava si todo segmento lineal que une dos puntos del gráfico, entonces seleccionemos dos puntos. Digamos que selecciono y este punto. ¿Ya? Entonces, ustedes ven que al seleccionar esos dos puntos, yo puedo dibujar una línea. ¿Sí? Entonces, ahí pueden ver que estoy dibujando una línea que le conecta a estos dos puntos. ¿Ya? Entonces, cualquier segmento
que yo pueda dibujar que una, dos puntos de esta función, si ese segmento, ¿de acuerdo? No queda por encima, si ven que esto no está por encima, ¿ya? Entonces la función es cóncava, ¿ya? ¿Ok? No sé si esto ayude a memorizarse o no, no lo sé, ¿ya? Pero al menos en mi curso no necesitan memorizar nada porque todo va a ser a libro abierto. O sea, van a tener, es como en el mundo real, o sea, en el mundo real ya tenemos internet, ya tenemos ChatGPT, ya tenemos todo. Entonces, lo más coherente sería tener una copia de estas láminas, que ya les voy a pasar también. Pero de paso, sí me ayuda que más o menos asocien esto, ¿no? Entonces, cuando tienen una función cóncava, en esencia tienen una función que cumple esta característica, ¿no? Toman dos puntos, trazan una línea y la línea no queda por encima, ¿ya? La línea, para quienes quieren algo más riguroso, es en realidad una combinación lineal formada con estos dos puntos. Entonces, las combinaciones lineales están quedando no por encima de la gráfica. Veamos el otro caso. En el otro caso, cuando tenemos una función que es convexa, ahí con otro color, amarillo, ya, convexa. Entonces, en una función convexa, ¿qué es lo que sucede? Tenemos igual dos puntos, digamos que tomamos los puntos estos de aquí, ¿ya? Toman dos puntos cualesquiera, luego trazan una línea entre esos dos puntos, ¿y qué debe pasar en una función convexa? Lo contrario de la cóncava. Es decir, esa línea no puede quedar por debajo del gráfico. ¿Sí? No puede quedar por debajo del gráfico. ¿Ok? Entonces, esa es otra forma de ver la función cóncava, la función convexa, y en el caso de funciones donde ustedes toman dos puntos, ¿sí? Toman dos puntos, trazan una línea y ven que hay una parte de la línea que queda por encima y otra parte de la línea que queda por debajo, entonces esa función no es ni cóncava ni tampoco convexa. ¿Ok? ¿Qué les parece esto que les acabo de contar? ¿Ayuda en algo en la memorización o más bien no ayuda mucho? O sea, ¿cómo usarían esto que les acabo de contar para ver, para aprenderse qué es cóncavo y qué es convexo? Si quisiéramos aprendernos, no hace falta, pero si quisiéramos aprendernos, a ver. Yo sé que estoy pidiendo mucho a estas horas de la noche, pero a ver, ¿qué se les ocurre? Solo espero que no me digan que esto les deja más confundidos, porque la idea es aclarar, no confundir, ¿no? Con lo que acabo de contarles. En este A caso ver. parece que es más fácil memorizarse una y la otra es lo contrario. Ya, combinemos ideas, ¿no? Eso puede ser buena opción. O sea, aprenderse una y la otra es todo lo contrario, para recoger parte de lo que decía nuestra compañera, ¿no? A ver, ¿cuál sería? Mi recomendación es que se aprendan, o si es que quieren aprenderse, ¿no? Porque, repito, ahora ya no hace falta, pero yo me iría por el lado convexo, ¿sí? Yo me iría por el lado de lo convexo porque esta definición de convexo les va a servir mucho en micro, ¿sí? Y en otras materias, pero especialmente en micro. ¿Ya? Porque ahí ustedes pueden imaginar, o sea, hay algo que se llaman conjuntos convexos, por ejemplo. No es exactamente esto, es otra cosa, el conjunto convexo, pero esta intuición les va a ayudar mucho cuando vean conjuntos convexos, por ejemplo. Un conjunto es convexo cuando si ustedes toman dos elementos del conjunto, la combinación lineal queda también dentro del conjunto. ¿Ya? Entonces, yo me iría por el convexo. Entonces, ¿cómo se podría memorizar el convexo? Si quieren, ya. Podrían decir que, ok, la taza es convexa, porque si ustedes dibujan una línea, o sea, uniendo dos puntos, queda, entre comillas, dentro de la taza. ¿Sí? O sea, aquí está la tacita, por quedarme con la Profe, idea pero de, es de que la nuestra taza es compañía. cóncava. Y eso no es lo que le decía. ¿Por qué la taza es cóncava? Eso quiero entender. ¿Por qué Porque la taza es cóncava? A ver, algo cóncavo es algo que tiene un, ¿cómo se llamaría? Mm, hundimiento, ¿qué es? Bueno, no sé, algo con lo que uno puede recoger algo, por así decirlo. Eso es cóncavo. Entonces, ahorita en terminología sería lo contrario,
vendría a ser... Ya me perdí. O sea, Movimientos en resumen, decrecientes. Ya. cóncavo es con lo que uno puede recoger algo, ¿ya? Entonces la función convexa sería lo contrario a lo que dice... No, sería igual. Ya me confundí, profe, ya no sé. Ok, Porque es la taza fácil. es convexa mejor. Es que, claro, es que, o sea, por definición una taza es cóncava, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero Sí, una sí. función Ajá. cóncava es lo contrario, porque no se puede recoger con una taza boca abajo. Ya. Creo que quedemos en que, por favor, no apelen mucho a la memoria si es que no logran memorizarse esto mejor. Usen unos apuntes, ya, más prácticos. Ya no nos complicamos. Ya. O más bien, convexo es una carita A ver, feliz y cóncavo es una carita triste. Ya está. ya, eso, supongo, ya. Ay, ¿qué estoy haciendo? Ya. Bueno, vean ustedes la mejor forma de aprenderse si desean aprenderse. Repito, en mi clase no hace falta eso. Más bien, lo que me interesaría, ¿no? A ver, para practicar. En este caso, función cóncava, ¿cómo sería la segunda derivada? ¿Positiva o negativa? Ya dijimos, pero a ver, para recordar, a ver, ¿cómo sería la segunda derivada en una función cóncava? Ahí sí no hay necesidad de memoria, ¿no? Sino más bien de lógica. A ver, ¿cómo sería? ¿Segunda derivada qué es? ¿Positiva o negativa? Negativa. ¿Por qué? Es negativa porque en este caso la función em, va creciendo, pero este crecimiento se desacelera hasta que llega un punto en el que más bien decrece. Perfecto. O sea, desacelera. Es la intuición, ¿no? Entonces, miren, sin necesidad de memorizarnos mucho, es lo que yo quiero que ustedes vayan logrando, ¿ya? O sea, porque apuntes van a encontrar. O sea, apuntes cóncavo, convexo es un tema de memoria y ya. Pero en cambio, entenderlo. Entonces, por ejemplo, en el caso convexo, ¿qué sucede? Lo contrario que decíamos, ¿no? Aquí más bien hay una fuerza que de a poco le hace acelerar entre comillas, ¿no? A la función. Entonces, por eso es que cada vez cae menos y después se estabiliza y después hasta se acelera y crece más. Entonces, la segunda derivada es positiva, ¿ya? En cambio, este de aquí es muy parecido a lo que yo hice en un apunte, en donde sabemos que hay unos tramos donde la derivada va a ser la segunda derivada va a ser positiva y otros tramos donde la derivada va a ser, la segunda no, derivada va a ser negativa, ¿ya? Ok, veamos si para la próxima sesión logramos establecer alguna regla de lo cóncavo y convexo, ¿no? Porque está interesante, ya. No les voy a mentir, Y ya sí me encontré gusta la una, idea, pero profe. Ya encontré a una ver, en internet. Ya. Esta, esta, cur- que esta usted misma curva. se ríe, ¿qué irá a decir? A ver, Es que se está riendo de mí acá al lado. Mira, la curva tiene dos lados. El lado curvo se llama lado convexo y el lado cóncavo es el lado abierto, ¿ya? Entonces, una función cóncava es la que tiene su lado convexo hacia arriba y una función convexa es la que tiene su lado convexo hacia abajo. O sea, en pocas, lo que está abajo es lo que se lee. Lado cóncavo, función cóncava. Lo que está abajo es el lado convexo, función convexa. ¿Sí se me entendió? y dijo que estaba más fácil eso. Sí, es que es lo que le digo. Tiene dos lados la curva, ¿ya? La parte curva y la parte abierta. La parte curva eh, se llama en la función cóncava, más bien la parte de abajo. Señale la parte horizontal. La parte Ok. horizontal. Como el parte horizontal. Como si ¿Esto? fuera un eje X. Ajá. Tanto en la Ya. cóncava como en la convexa. No, no, no. Abajo. En la convexa. Ya. Y ahí es lo que le decía lo de la taza. Entonces, la función cóncava tiene su lado cóncavo hacia abajo
Y la función convexa tiene su lado convexo hacia abajo. Pero es que lado cóncavo se llama lo que está abierto y lado convexo se llama la curvita. ¿Sí se me entiende? ¿No se me entiende? No, ¿verdad? Para el viernes lo Ya, probamos ya. con más calma, ¿ya? Pero guárdele la idea, ¿ya? Guárdele la idea. Sí, Más porque la bien les verdad mis mando la foto a WhatsApp. Eso, ya, sí. Lo que pasa es que los rendimientos decrecientes también ya me están afectando a mí, entonces yo ya escucho cóncavo, convexo y ya no logro empatar ideas, ya. Tal vez usted sí le tiene el punto, pero yo no lo entiendo, la verdad. En fin, repito, no hace falta aprenderse nada en este curso en términos de memoria, más bien de lógica, ¿sí? A mí más me interesa la lógica. Bien, seguimos. Entonces, ahora verán, si se fijan que en esta gráfica como que hay unas partes de la función cóncava o convexa, ¿no? Como que fueran lineales, sí los ven, ¿verdad? O sea, como que hay una parte que es curva y una parte lineal y una parte curva, sí, una parte lineal, que una parte curva, perdón, lineal, curva, etcétera, ¿ya? Entonces, en el caso de tener una función cóncava o convexa que no tenga partes lineales, o sea, ¿qué sería una función cóncava o convexa sin partes lineales? Sería básicamente sin esa, o sea, sin esa línea, sino todo curvo, ¿no? Todo curvo cóncavo o todo curvo convexo, ¿ya? Si ustedes tienen una función de estas características sin esos tramos lineales, entonces decimos que es estrictamente cóncava o estrictamente convexa, ¿ya? Por lo general, nos vamos a preocupar más de estos casos estrictamente cóncavos o convexos y no vamos a toparnos mucho con estos casos en donde puede haber una línea o tramos lineales, ¿ya? Esto usualmente significa que tal vez la función está compuesta de varios tramos, ¿no? O sea, por aquí tal vez es una parábola invertida, después de aquí es una recta, después es otra, el resto de la parábola, cosas así. Entonces, no, vamos a pensar en casos más bien estrictos. O sea, tenemos una concavidad estricta, ¿sí? Todo curva, o una función con convexidad estricta, todo curva también. ¿De acuerdo? Es un detalle nada más de eso. Bien. Ok, entonces ya nos hemos dado un poco de tiempo para interpretar derivadas positivas y negativas, que digo, derivadas primeras y segundas, ¿ya? Ahora, muy rápido, recordar algunas reglas de derivación, ¿sí? Como ustedes saben, este no es un curso de cálculo. Si fuera un curso de cálculo, nos pasaríamos sacando esto. De hecho, algunos tal vez recuerden que estas reglas de derivación se obtienen, se demuestran por medio de límites, ¿sí? No se olviden, ¿no? El límite, cuando delta x tiende a 0 de delta f sobre delta x, es la definición de derivada, derivada de f con respecto a x. Entonces, en un curso de cálculo, dependiendo del tipo, del nivel del curso, uno puede demostrar toditas estas propiedades usando límites, ¿ya? Y es un tedio, créanme, o sea, yo mismo lo he hecho, por eso les digo, o sea, es un tedio porque se vuelve muy pesado, ¿no? O sea, estar haciendo los límites y a partir de las reglas de los límites coger y empezar a sacar cada una de estas conclusiones, ¿no? Propiedades, se demora, ¿ya? Entonces yo solo quiero que tengan eso en mente, o sea, que estas propiedades que yo copié de diversas fuentes, ni para hacer un resumen, en esencia saldrían de eso, de coger y aplicar las propiedades de los límites. Entonces, más bien, antes que profundizar en el detalle, vamos viendo de manera muy general qué me dicen estas propiedades, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos dos constantes, a y b, ¿ya? Entonces, a y b son constantes y tenemos dos funciones, la función f y la función g, donde asumimos que las dos funciones dependen de la misma variable x, ¿ya? Una sola variable. Entonces, tenemos varias reglas de derivación, muchas de las cuales seguramente ustedes conocen. Entonces, la primera, ¿no? La derivada de una constante es cero. ¿Por qué la derivada de una constante es cero? Por ejemplo, si yo les dijera, ¿cuál es la derivada con respecto a x de 2? ¿Cuál es la derivada con respecto a x de 2? Cero es un número que siempre está constante. Exacto, es un número que no va a cambiar pase lo que pase con x, ¿sí? Entonces, igual, intuiciones, ¿no?
2 es una constante, solo que en vez de A puse 2 ya. Es una constante y esa constante no va a cambiar, el 2 va a seguir siendo 2, pase lo que pase con X. ¿De acuerdo? Entonces esa es la primera regla de derivación. Bien. Veamos la siguiente regla. La siguiente regla dice, si yo tengo la derivada de f multiplicada por una constante b, entonces aquí pueden ver que está f multiplicada por una constante b, entonces la constante sale, ¿sí? O sea, el b sale, ¿ya? Esta vez está acá. Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál es la derivada? La derivada con respecto a x de 2f. Entonces, ¿qué puedo hacer con el 2? Sale. Sería como 2 veces la derivada de f con respecto a x. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que tengan ustedes una constante dentro de una derivada, la constante sale. ¿Sí? ¿De acuerdo? El 2, el 3, el 5, el 10, lo que sea. Obviamente que estamos diciendo que no va el 0, ¿no? O sea, si está el 0 ahí no hay chiste. ¿Qué más? La siguiente regla, esta regla es la clave. ¿Sí? Esta regla es la clave. Esta y una más son las claves. O sea, si uno no se acuerda de las otras reglas, claro, se vuelve ineficiente, pero con esta regla pueden sacar casi todas las demás, casi. ¿Ya? Si ustedes ven, ¿qué me dice esta regla? Si ustedes tienen la derivada de x a la a con respecto a x, la a baja y el exponente se vuelve a menos 1. Ejemplo rápido, derivada con respecto a x. Fíjense también en la forma como estoy escribiendo las derivadas, ¿no? Derivada con respecto a x de x al cubo, que es igual, aplicando esta regla. Derivada de x al cubo. 3 por x al cuadrado. Muy amables. Entonces, el 3 baja y al exponente 3 le restó 1, queda 2. ¿Ya? 3x al cuadrado. ¿Por qué? Alguien puede decir, ¿y por qué esa regla? Eso sale con límites. Entonces, si alguien quiere saber el por qué, tendría que estudiar con más detalle los límites y ahí van a ver que en límites se demuestra este resultado. ¿Ya? O sea, es de las propiedades de los límites. Nosotros no nos vamos a detener a eso, sino que les cuento como ya un resultado existente. ¿Ya? Esta también es otra importante. Ustedes pueden ver aquí, ni para qué escribir nada. O sea, se ve que la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x. Entonces, ¿qué pasa? Que el x, o mejor dicho, todo lo que está dentro del logaritmo, se vuelve denominador. Bueno, la x. ¿Ya? En cambio, si ustedes tienen la derivada de ax con respecto a x, eso es igual a ax logaritmo natural de a. De modo que esta de aquí, digamos, justifica la que está acá al lado. ¿Ya? Esta es la importante. ¿Ya? Esta hasta ha recibido memes de lo célebre que es, ¿no? Si ustedes sacan la derivada con respecto a x de e a la x, la condenada e a la x no cambia. Sigue siendo e a la x. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, la segunda derivada, la tercera derivada, todas las derivadas que hagan con respecto a e a la x siempre van a salir e a la x. ¿Ya? Entonces, esta no cambia nunca. ¿Qué más? Verán, esto está hecho un resumen súper rápido, ¿no? O sea, cada una de estas reglas de derivación implica hacer ejercicios, practicar, cosa que no, penosamente no tenemos tiempo, ¿no? O sea, es más informativo. Aunque muchos de ustedes han hecho cálculo, pero sí me preocupa tal vez compañeros o compañeras que no han hecho cálculo antes, en cuyo caso lo que les pido es, y les motivo, ¿no? Vayan y vean súper buenos materiales que hay hoy en Internet para aprender cálculo. Es vital, sí, es vital. Sí, entonces a medida que avancen en sus estudios de economía van a necesitar saber cálculo bien. ¿Ya? Entonces por eso les pido que le echen un vistazo, ¿no? Aquí solamente es como un abreboca, ¿no? Entonces tenemos otras reglas, ¿no? La derivada del coseno es el menos seno, la derivada del seno es el coseno. ¿Ya? O sea, en pocas palabras, si derivan seno, se transforma en coseno, y aquí hay un error pequeño en la lámina, un segundito. Aquí me comí la D, ¿ya? Ya les decía, ¿no? Entonces, si derivas seno, se transforma en coseno, y si derivas coseno, se vuelve menos seno, ¿ya? Imagínense sacar eso con límites, ¿no? O sea, es fuerte, ¿no? Pero bueno. Aquí tenemos otra, ¿no? Si ustedes sacan la derivada con respecto a x de la suma de dos funciones, la derivada se distribuye.
Entonces sería como sacar la derivada de la primera función más la derivada de la segunda función. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo digo, saquemos la derivada con respecto a x de 3x más x al cuadrado. ¿A qué es igual esto? Entonces yo puedo distribuir la derivada. Sería la derivada con respecto a x de 3x más la derivada con respecto a x de x al cuadrado. Ya, aquí una observación. Para quienes ya saben cálculo, esto es tedioso, o sea, pueden hacerlo directo, obvio. Para quienes están aprendiendo cálculo, ¿sí? Y vayan y por favor traten de complementarse con algunos otros videos. Mi recomendación es que usen esta notación. Es bien didáctica. Y de paso se acuerdan que esto es una operación, ¿ya? A veces quienes sabemos cálculo nos acostumbramos a malas prácticas y hacemos mal ciertas cosas. Si ustedes recién están aprendiendo, pueden aprenderlo bien usando este operador. Entonces, miren, este es un operador de derivada. Entonces, si uno dice derivada de una suma, distribuyo en una suma. Luego, miren, aquí hay una constante que es el 3, sale y sería 3, derivada de lo que sobra, que es x con respecto a x, más, aquí tenemos la derivada de un x al cuadrado, que ya tenemos la regla de acá. Entonces sabemos que el 2 baja, sería 2 por x a la 2 menos 1, 1. Y yo también sé que la derivada de x con respecto a x, obviamente esto es 1. Entonces ya puedo responder que esto es 3 más 2x. ¿Sí? Entonces, para los colegas que recién estén aprendiendo cálculo o conociendo esto, traten de hacerlo así, paso a paso. ¿Sí? Traten de hacerlo paso a paso, traten de escribir la derivada de esta manera y van a ver que las cosas van a ir fluyendo. ¿Sí? Las cosas van a ir fluyendo poco a poco. ¿Qué más? Ahora digamos que tenemos la derivada de un producto, o sea, tengo f por g, o sea, el producto entre dos funciones. Entonces, este se distribuye la derivada de esta manera, ¿no? Derivo el primero por el segundo más el segundo, a ver, perdón, de nuevo, para derivar este producto, ¿no? Entonces, tengo la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo, ¿sí? Entonces, aquí también un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la derivada con respecto a x de, digamos que tenemos un producto, a ver qué producto podríamos hacer. Digamos que tengo 1 más x por x menos 2. ¿Sí? Entonces, quiero sacar la derivada de todo esto. ¿Ya? Una opción podría ser resolver el producto, pero también puedo distribuir de esta manera. Entonces, me quedaría la derivada con respecto a x de 1 más x por x menos 2 más 1 más x por la derivada respecto a x de x menos 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hice? Distribuí la derivada en el primero y el segundo queda intacto y sumo el primero por la derivada del segundo. Entonces, ¿qué me quedaría? La derivada de 1 más x, aquí ya adelantemos pasos. Entonces, la derivada de 1 más x es 1 por x menos 2 más 1 más x por la derivada con respecto a x de x menos 2, que también es 1. ¿Sí? Y bueno, entonces al final entonces me queda 2x menos 1. ¿Sí? 2x menos 1. Ok, entonces esa es un poquito la idea de la aplicación de estas reglas de derivación. Y tenemos más, ¿no? Tenemos más reglas de derivación. Como les digo, esto corresponde a todo un curso de cálculo, ¿ya? En algunos casos puede ser hasta un semestre o más de derivadas. Mi recomendación, una vez más, si ya saben cálculo, no se preocupen ni pierdan mucho tiempo en eso, ¿sí? Si no saben cálculo, practiquen, pero tampoco se pasen mucho tiempo haciendo un montón de ejercicios. Ya van a ver que lo que más nos va a servir es la intuición, ¿sí? Y algunas reglas básicas, o sea, las más importantes pueden ser esta, tal vez pueden ser estas de aquí, estas dos, y tal vez la del logaritmo también y la del exponencial. Hay unas 3, 4, con que sepan bien, 3, 4 reglas de derivación, el resto sale, ¿sí? El resto sale. ¿Ok? De todas maneras, voy a ver si encuentro algún curso de cálculo para que puedan ustedes practicar, ¿sí? Y ya les enviaré el enlace en el grupo de WhatsApp. Muy bien, entonces con eso damos por cerrado este resumen hiper mega concentrado de cálculo, de funciones, etcétera. Todavía nos faltan algunos temitas más, pero ya los abordaremos la próxima clase. ¿Ok? Sí, la próxima clase. Muy bien, entonces permítanme cierro video.